Hola profesora, en el día de hoy le hablaremos sobre los puntos a desarrollar para analizar una novela literaria. Empezaremos con el trama. El trama en narrativa está en orden cronológico en diversos acontecimientos presentados por un autor o narrador presentado hacia el lector. Si no existe tal complicación, no hay trama. El problema o la discrepancia que motiva la trama crea tensión narrativa y esta tensión aumenta a medida que se desarrolla la historia. Existen diferentes tipos de trama. Tenemos el trama abierto y el trama cerrado. Cuando hablamos del trama abierto, se dice que el lector no sabe cómo acontecen los hechos o cómo termina esta historia. Él se imagina el desenlace de la misma. Y cuando hablamos del trama cerrado es cuando ya el autor no ha plasmado cómo va o cómo se va a desencadenar la misma historia. Como bien podemos decir, ejemplo de esto son las historias policiales, que en las historias policiales las estructuras de este trama es un trama cerrado, en que los personajes ya deben estar bien definidos desde el momento en que nosotros empezamos a leer la obra, para poder centrarnos en el problema principal de la trama, como hablábamos en antes. El nudo y la trama van de la mano. Ellos dos son la parte central de la narrativa, donde se enlazan los conflictos, las acciones para alcanzar el punto máximo. Sin embargo, no podemos obviar lo que es el clima. El clima es el elemento clave del desenlace. Sin él, esta tercera unidad dramática estaría coja, de hecho, no funcionaría, estaría incompleta. El clima es el elemento clave del desenlace. El siguiente punto a desarrollar será la exposición. La exposición es una modalidad textual que informa de forma objetiva los hechos, las ideas y los conceptos en la narrativa. La exposición es cualquier tipo de información que transmita el lector, como bien lo dije, ya sea de manera objetiva o subjetiva, y bajo cualquier apariencia. Una vez dicho esto, vamos a hablar sobre el nudo. El nudo será el corazón de la narración. Sin él no habría historia. Durante el desarrollo se suceden la mayoría de los eventos y se marcará el ritmo del relato. En esta etapa, los personajes tratarán los problemas e intentarán resolverlos. Es un momento en que el clima es el elemento clave del desenlace. Como bien lo dijimos, en el clima vamos a ver cómo funcionaría todos los hechos que hemos visto. Esto, aunado al desenlace, está considerada como la parte final, debido a que los conflictos o las acciones de la narrativa, después de haber alcanzado el punto máximo en el clima, van a desencadenar diferentes acciones que pueden ser ya de forma feliz o infeliz, lo que dependerá del objetivo planteado en la narrativa desde un inicio. En la parte final de la historia o el desenlace se dará la resolución de la misma. Y este desenlace puede ser ya si sea de manera abierta o de manera cerrada, según lo plantee el autor. Cuando hablamos del desenlace de manera abierta, es aquel desenlace que nosotros como lectores nos imaginamos, ¿verdad? El que le damos un final. Y cuando hablamos del desenlace cerrado, es el que nos plantea el autor y que no hay otro final, solamente el que nos plantea el autor. Dicho esto, ahora hablaremos del argumento. El argumento es la idea principal de la novela. Se puede decir que es la columna vertebral de la historia. Él nos hablará de cómo se desarrolla la historia y también se van a mostrar los elementos que convengan en ella. Durante nuestro análisis literario debemos de tener en cuenta el orden cronológico de cómo se dan los hechos dentro del argumento, porque él nos exige que debe ser de una forma lineal, o sea, debe ser una forma temporal y ordenada de forma cronológica. En el argumento nosotros nos vamos a dar cuenta quiénes son los personajes principales y quiénes son los personajes secundarios, es decir, los protagonistas y los antagonistas. Cabe resaltar que los protagonistas son los que conducen la historia, si bien como lo llamamos en antes son los personajes principales. Y los antagonistas son aquellos que
sí tienen participación en los hechos, sin embargo, sus hechos se ven centrados en los protagonistas. El análisis del tiempo en la novela es muy importante, puesto que en él podemos estar relacionado en el tiempo en que el autor escribió la obra. Dentro de este tiempo se dan hechos, ya sea históricos, sociales o de críticas sociales, en que él quiere manifestar por medio de sus escritos. En el mismo se manifiestan costumbres, historias referentes a lo cultural o a las costumbres de su propia nacionalidad. En él podemos encontrar la relación entre lo que son las corrientes literarias, también podemos ver las figuras literarias, también se pueden ver reflejadas en lo que son las teorías filosóficas. Es importante distinguir el espacio o el ambiente en que se mueve la obra, pues es allí donde se desarrolla todo lo que es el drama de los personajes. Recuerden que el espacio o el ambiente físico puede ser un área natural, puede ser una ciudad, entre otros. Dicho esto, hablaremos sobre el nivel interpretativo, el cual debe partir desde el marco en que se ha desarrollado la historia, desde sus tiempos, es decir, el marco histórico. El marco histórico en una novela son todas las circunstancias y hechos o incidencias que rodean a uno de los sucesos. Aquí lo que va correlacionado son las corrientes literarias propias del tiempo, de los años en que se escribió o se publicó la obra. Ahora hablaremos un poco sobre las funciones de la literatura. Empezaremos por la función estética, que es aquella que embellece el texto, le da adjetivos que nos llevan y logran descubrir aquello que nos quiere decir el autor. También nos habla sobre la función social, que es una etapa donde el autor es testigo de algún acontecimiento que está pasando en su época y lo va a plasmar dentro de su obra. Podemos mencionar bien la función cultural, que es aquí donde implica el arte y la perspectiva que tiene el autor sobre la misma. Se plasma también las costumbres del tiempo o del lugar, la nacionalidad a la que pertenece el autor. También en la misma podemos mencionar la función musical, la función afectiva y la función simbólica, que no son menos importantes de las antes mencionadas. Me parece muy atractiva la función emocional porque en ella se ve la finalidad del autor de transmitir un valor o un aprendizaje que quiere resaltar hacia el lector. Recordando que las corrientes literarias son la temática del texto, los hechos sociales o condiciones sociales que se pueden mostrar en la misma y que determinan también la época en que el narrador o el escritor quiso escribir. Una corriente literaria puede permanecer durante varias épocas o al menos de una. Ya cuando llegamos a esta parte del análisis literario podemos distinguir o podemos hacer énfasis de los valores y de la influencia que tienen los mismos en la obra. Es aquí donde vamos a distinguir lo que son los valores y los antivalores que nos van a ayudar a interpretar la misma. Aquí se pueden mencionar lo que son los valores morales. También se pueden distinguir los valores científicos, los valores económicos, los valores sociales, entre otros. Una vez dicho esto, concluimos nuestra intervención en lo que es la guía para analizar novelas literarias. Que esté bien.